están? Daniel, José, Fabián, Kevin, Buenas tardes, Rui, ingeniera. Misael, Buenas Sebastián, tardes, ingeniera. ¿cómo están? Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Patricio, Alan, ¿cómo están? Y al resto que están ingresando, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fabiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, vamos empezando, tenemos que ganar tiempo ahora. Ah, voy a compartir pantalla y vamos ingresando al proyecto, por favor. Justamente en la anterior clase habíamos quedado en la parte de registro, ¿no? Justamente en la parte de registro. Bien, voy compartiendo pantallita. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Noelia? Y, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Inge, teníamos, bueno, yo por lo menos tengo duda de mi nota. Quería saber por qué me salió tan baja. Eh, mira, tendríamos que revisarlo. El día sábado les había entregado y bueno, algunos también me Pero preguntaron. Inge, el día sábado no todos han podido entrar. Sí, pero no hay problema, lo vamos a revisar. Ya, no hay problema, te muestro tal como les he mostrado a todos y lo vemos, no hay problema. Entonces la idea Sí, es ver qué pasó y en base a qué se ha calificado. Yo te muestro todas las notas. Ya, ok. seguramente ya has debido ver en la plataforma, ¿no? Ya está en la plataforma por si acaso. Entonces, si tienes tiempito a finalizar digamos, nuestra materia, pues lo revisamos. ¿Ya? Yo te muestro todo lo que se ha calificado, así como a los compañeros les mostré prácticamente sus notas. ¿Ya? Entonces, Ok, no te preocupes, no te preocupes, todo se revisa y ves y me dice, ah, bueno, sí, ¿no? Como les decía a muchos, ¿no? Podemos equivocarnos. Por eso les digo, averigüen, por favor, averigüen, averigüen, y bueno, he ido insistiendo para que averigüen. Otros domingos me llamaron, les he mostrado, y bueno, por eso les digo, averigüen, porque ya voy a subir estas notas. Pero no hay problema, finalizamos y bueno, y lo vemos tus notas, no te preocupes. Ya, y si me equivoqué, bueno, todavía hay opción de modificar, ¿no? Antes de pasar al otro hito. Ya, entonces al finalizar ese recuerdo te quedas y te muestro tus notas, por favor. está bien, Inge. Ya, muy bien. Bien, me dicen si ven la pantalla. Bien, lo último que hemos hecho prácticamente es la parte de registro. ¿Sí? Hemos creado un método para hacer la parte del registro ya de datos para el botón registrar, haciendo prácticamente un enlace. ¿Ya? Ahora nos queda hacer, bueno, en este caso, para poder actualizar, ¿ya? Es como para el botón editar. Editamos, actualizamos. Entonces, para eso vamos a crear un otro método, ¿ya? Entonces, le vamos a decir public. Igual, este entero es similar a este, prácticamente a este resultado, ¿ya? Igual, si se logra actualizar, entonces va a ejecutar y nos va a salir un verdadero. Y si no, pues nos va a salir un falso, va a venir con cero. Entonces necesitamos también hacer el retorno de una variable que determine que sí se hizo la actualización. Ya, entonces yo le voy a llamar, en este caso, ya al método un poquito, bueno, ahí vamos a establecer, editar, ¿no? Vamos a venir acá, editar, empleado.
y le decimos modelo, ¿ya? Igual, vamos a tener prácticamente, en este caso, los datos que van a venir ya del formulario en un objeto que también le vamos a llamar, pues en este caso, empleado. Ahí vamos a recepcionar. ¿Ya? Bien, entonces, igual que el registrar, obviamente aquí, ¿por qué me da este errorcito? Es porque aquí debo colocarle así, return, ¿ya? Le voy a decir resultado, porque vamos a tener un resultado. Y bueno, acá vamos a crear prácticamente nuestra variable resultado, ¿ya? Es por eso su error, nada más. Aquí vamos a decir un int resultado igual a 0. Y bueno, aquí return resultado, ¿sí? Por eso nos establece prácticamente el error. Porque necesitamos, es un método que va a retornar un valor de tipo entero en base al proceso. ¿Ya? Bien, venimos acá y de la misma manera hacemos la conexión. ¿Ya? Vamos a tener la conexión. Entonces, acá en el registrar hemos hecho eso justamente. ¿Sí? Hemos hecho el SQL Connection, ¿sí? Esto como no hemos tenido problemas, entonces voy a copiar y voy a hacer la conexión, ¿ya? Lo primero, hacer la conexión. Ahí. SQL, estoy creando prácticamente una variable y estoy haciendo la conexión, ¿ya? Con nuestra clase ventas conexión y con su método obtener conexión. ¿Ya? Lo mismo, una vez que yo hago la conexión, verifico si hay esa conexión, quiere decir que no hay ningún error. Ya le decimos aquí el tree catch. ¿Ya? Entonces, establecemos lo que es la captura de excepciones. Igual, vamos a primero establecer el qué pasa si no existe conexión. Ya, primero vamos a establecer tree, vamos a hacer algún proceso. Y le digo catch, ¿sí? Tree catch. Entonces establecemos acá el catch, ¿ya? Bueno, vamos a agarrar prácticamente una excepción. Implica un error que va a venir, ¿no? Entonces acá le vamos a decir igual, vamos a decir error al editar, ¿no? O pues en este caso no hubo éxito, pues vamos a sacar un mensaje box, le vamos a decir punto show, ¿ya? Y le vamos a decir aquí error al editar empleado. Eso que implica no se ha logrado prácticamente estar, ¿no? Empleado. ¿Ya? Más justamente el error que vayamos prácticamente a coger, ¿no? Prácticamente. Listo. Hasta ahí, bueno, en caso de que no se cumpliera. ¿Ya? Entonces tenemos igualito que en el otro, finalmente, así, ¿dónde estamos? En el resultado. Finalmente, vemos si en este caso está abierto ya sea por sí o por no. Entonces preguntamos si está abierta y si está abierta, la cerramos prácticamente la conexión, ¿no? Entonces igual acá, catch, ¿ya? Y final. Finalmente hacemos ese mismo proceso, ¿ya? Entonces, bueno, todavía no estamos haciendo nada por tree. Ya estamos haciendo algo similar como en el de registro, ¿ya? Entonces va a venir un objeto, hacemos la conexión, acá enseguida trabajamos, ¿ya? Entonces digo, si es exitosa la conexión, vamos a hacer todo en enlace con nuestro procedimiento almacenado.
En caso que no, error, no vamos a sacar, no se pudo hacer en este caso, la edición del empleado, y por sí o por no, porque así más o menos parece una condicional, y finalmente verifico si está, pues en este caso, abierta la conexión y cerramos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y vamos a trabajar la parte del tree. ¿Ya? Me dicen si continuamos. Hemos creado un método, ¿sí? Que es prácticamente editar, ¿no? Editar. ¿Me confirman si podemos continuar? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar la parte del tree. Ya venimos acá y justamente establecemos nuestra conexión al servidor, porque la conexión ahora tenemos que hacer al procedimiento ya editar. Ya entramos a nuestra conexión. Bien, vamos a verificar ya con qué variables debemos hacer el enlace. Entonces ya hemos hecho el registrar. Venimos acá y le decimos modificar. ¿Sí? Bien. Entonces miren, bueno, el enlace debemos hacer con estas variables, ¿ya? El file, el nombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que yo coja estos valores, haga un update, ya haga un update prácticamente en base a este código. Entonces, debo coger, igual que registrar, todos estos elementos, ¿sí? Todos los parámetros prácticamente. Entonces, ¿eso qué implica? Vengo acá y es como que les dijera, vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a agarrar el file, entonces prácticamente ya tenemos trabajado aquí, ¿no? En la parte, digamos, del file, sí. Lo único que vamos a variar simplemente es esto y lo vamos a desarrollar. Entonces, para no estar redundando y repitiendo, vamos a ir copiando enseguida este parámetro. Entonces, primero vamos a preparar nuestra línea de comando, ¿ya? Entonces, primero preparamos eso para enlazar con nuestro procedimiento. Entonces, nosotros decimos SQL, ¿ya? Command. Igual, todo vamos a trabajar con comando. Y voy a crear, digo new, SQL command, ¿ya? Después pruebo una variable donde se va a ejecutar ese comando.
¿ya? Entonces decimos command, en este caso se llama comando. Comando punto conexión, ¿sí? Establecemos lo que es la conexión, ¿ya? Ahí estamos, ¿ya? Bueno, y vamos a coger esta variable de acá. Entonces, el SQL, ¿no? El SQL conexión, ¿sí? Exacto, acá. Ahí estamos. Entonces, primero hacemos la parte de la conexión. Luego, comando punto el archivo, el nombre del archivo del procedimiento. Entonces ahí le decimos command text, ¿ya? Punto, y para nosotros se llama, ¿sí? El nombre que acá justamente establecemos. Entonces hemos dicho empleado editar, ¿ya? Empleado editar. Entonces ahí le empleado editar, ¿ya? Bien, punto y coma. Y bueno, vamos preparando nuestro, ¿sí? Comando punto. ¿Qué tipo de proceso? O sea, es el empleado editar. Entonces le decimos command type, tipo es command type, le vamos a decir, es un procedimiento, storage procedure, es un procedimiento almacenado. Listo, entonces eso hacemos referencia, ¿ya? Y bueno, y empezamos a, como ya hemos enlazado con nuestro procedimiento editar, y debemos pedir todos estos datos. Entonces, como que es lo mismo, hay que crear cada parámetro y adicionar a nuestro comando, file, CI, toditos, prácticamente todos, debido a que justamente, si se fijan, el file, CI, nombre paterno, dirección, todo. Entonces, pues ya tengo acá preparado todo esto. De acá hasta justamente ya el parámetro celular que tenemos aquí, establecemos su copia, porque tenemos que agarrar cada parámetro y tienen los mismos nombres. ¿Ya? Entonces ya le digo control C, ya no necesito hacer porque ya lo hemos desarrollado en registrar. Ahí establecemos, perdón, acá establecemos en su parámetro, ¿ya? Y le decimos control V, ¿sí? Ahí. Listo, ya estamos agarrando prácticamente todos los elementos. Ahora, fíjense acá, ya, empleado dice acá. Ya, entonces seguramente acá yo he debido llamar empleado de puesto. Voy a corregir desde aquí, yo voy a corregir ya empleado. Entonces, ¿eso que implica? Yo tengo que venir y corregir desde acá, por si acaso. Empleado, para que todo se establezca, ¿sí? Empleado. Vengo acá y seguramente empleado, ¿ya? Ya, ese es a veces el error que no nos damos cuenta. Empleado. Ya, aquí empleado. Así va a venir. Se llama empleado. Ya, empleo le he puesto prácticamente. Vengo acá, empleado. Desde registrar estoy solucionando ese problema. Empleado, ¿sí? Y bueno, y por ende, prácticamente igual, yo hace rato le puse empleado, y aquí ese pequeño error, porque es empleado. Sí, simplemente corrigiendo ahí, empleado. Ya, empleado, empleado, ¿sí? Acá, empleado. Ya, acá también, empleado. Ya, venimos acá, empleado. ¿No? Nuestro objeto. Listo. Entonces ya tenemos el editar, pero ¿qué nos falta? Establecer acá, ¿no? O sea, una vez que nosotros pues, tenemos que ejecutar nuestra variable comando.
Entonces acá nosotros le vamos a decir en la variable resultado, ya, en la variable resultado que se ejecute. Entonces le digo pues comando punto, le vamos a decir non-query, que se ejecute non-query. Es de todo lo que hemos prácticamente adicionado a nuestro comando. ¿Ya? Entonces, prácticamente hasta acá ya estuviera la parte de edición. ¿Ya? Hasta aquí ya tuviéramos toda la parte de edición. Me dicen si se entendió o eso es solo, sí, sí, Mateus, estoy viendo recién tu, este es el botón editar de nuestro formulario, ya, estamos aquí en nuestro formulario, ya, el registrar ya hemos hecho, el editar, enseguida vamos a hacer el eliminar, ya, y el listar datos aquí, recién vamos a establecer eso. Me dicen si podemos avanzar. ¿Qué tal? ¿Podemos ir? ¿Adelante? ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Me avisan? No nos hemos desconectado, ¿no? Un ratito diré, estamos haciendo. Ya, muy bien, muy bien. Ya está. Muy bien. Entonces, acá vamos a ir en la parte superior, ya estableciendo previamente, acá hemos dicho la parte de registros. Bueno, van a aumentárselo nomás en la parte de empleados, ¿sí? ¿Ya? Viene acá y vamos a hacer la parte de editar. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Y automáticamente decimos método, pues podemos decir editar datos o actualizar datos. Oh, perdón. Ya, entonces registro, acá, método actualizar datos. ¿Sí? Esta es la parte de actualización, edición de datos. Ya. Listo. Bien, ahora vamos a hacer el método para eliminar, como dice su compañero Mateus, va a ser el otro botón. ¿Ya? Entonces vamos a venir acá y vamos a crear acá. ¿Ya? Igual tiene que retornar una variable que determine si se hizo o no prácticamente el proceso. ¿Ya? Entonces decimos public, igual va a retornar una variable entera. Entonces le voy a decir, ya, eliminar, ya, empleado, modelo, ya. Igual, va a venir un objeto del cual
pues en este caso voy a agarrar por el campo que se tiene que eliminar. Entonces igual va a ser empleado, ¿sí? Se va a llamar empleado. Eso va a venir desde el formulario. ¿Ya? Empleado. Igual, hacemos la conexión como que el inicio siempre va a ser como que una pequeña receta. Nos creamos la variable y hacemos siempre la conexión. Ya tenemos este procedimiento. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es la conexión. ¿Sí? Y bueno, acá ya le decimos return. ¿Ya? Return resultado. ¿Sí? Resultado. ¿Ya? Eso va a retornar. Entonces creamos ese elemento y tenemos ya la conexión. Y preguntamos, en este caso vamos a hacer con el tree catch. Tree. Vamos a establecer acá. En caso de que si va a haber conexión, vamos a hacer un procedimiento. Y si no, error le vamos a decir, ¿no? Prácticamente error. Entonces, como ya tenemos acá y vamos a agarrar directamente, y si no, desde el catch voy a ver. Ya, ahí está. Y si no, pues vamos a decir error al eliminar empleados. Ya, control C. Y voy a copiar acá, porque ya tenemos eso. Ya, control V. Vamos a error al editar, entonces, al eliminar, vamos a decir acá. Eliminar empleado. Y bueno, igual preguntamos si está abierta la conexión y no, si no, cerramos. Sí, es bien parecido a el editar y todos los elementos que me permite prácticamente el control de captura de excepciones. Bien, no sé si están hasta ahí, me dicen, ya, primero armamos así de esa manera, ¿no? Con el tree para la captura de excepción. Bien, entonces el tree catch y tree catch siempre va en todos los botones, ¿no? En todos los Por botones, lo que he visto. sí, en todos los botones, porque permite capturar, si tuviéramos algún error en código, nosotros como programadores, entonces simplemente le sale el mensaje. Es para la captura de errores que se cometen al codificar, haciendo que el usuario no entre a nuestro código, sino le salga ese mensaje. Ahí se excepción en, supongo que cuando Aquí ya va agarre a el salir error. error. Ese momento que yo le digo catch, excepción, agarre el error que se está cometiendo. Y acá nosotros decimos, digamos, error al eliminar empleado, y aquí nos va a mostrar este error que ha capturado en el sistema. O sea, cuando corremos, nosotros cuando, por ejemplo, algo pasa con nuestro código, como dice, ¿no? Se buguea un rato, viene acá y aquí rojito te muestra, error acá te dice. Y aquí te sale una ventana, ¿no? Con el error. Un dato no coincide, algo así. Entonces, ese error se está agarrando acá. Ahí prácticamente. Estamos agarrando acá, ¿no? En ese mensaje va a salir. Bien, hasta ahí me dicen, sí, podemos trabajar con la parte del tree. Acá. Ahí nos faltaría trabajar. Ya, nos queda 10 minutitos. Voy a compartir nomás ya acá. Ya, ahí les estoy enviando.
Me dicen si podemos trabajar con el tree. Vamos a venir acá. Voy a compartir pantallita. Bien. Ahí estamos. Me dicen si se visualiza. Ya, muy bien, hemos quedado acá. Me dicen si podemos hacer la parte del tree. Ahí está empezando. Sí, Ya, muy bien. Entonces, si vamos a nuestro procedimiento, ya, vamos a venir acá un poquito cerrando para que ingrese. Ahí voy a dejar. Bien, si vamos a nuestro procedimiento, ya, vamos a editar acá, prácticamente es eliminar. Ya. Bien, entonces, para poder hacer el proceso de eliminar, lo único que yo necesito es un archivo, en este caso, el código por el cual se va a hacer y se va a eliminar en nuestra estructura, ¿no? Entonces, lo único que necesito es el file, nada más. Entonces, en base a eso, nosotros venimos acá, ya, vamos a venir acá. Entonces, necesitamos solamente coger el archivo y hacer el procedimiento. Ya, entonces necesito esto. Entonces yo voy a copiar estos dos que ya me facilita, porque aquí voy a cambiar simplemente, en vez de editar, eliminar. Miren que después se parece como que ya un proceso igual. Primero que hacemos la conexión al procedimiento, luego hacemos prácticamente pues, el enlace con sus variables para luego hacer y ejecutar el comando hacia el procedimiento. Ya, estos dos estoy copiando acá, justamente en el tree que vamos a desarrollar acá. Ya, entonces le digo, sí, SQL. Entonces creo otra vez mi variable comando. Ya no va a ser editar, sino es eliminar, ¿no? Acá, eliminar. Con mayúscula igualito tiene que ser. Eliminar. ¿Ya? Y bueno, estoy estableciendo prácticamente y solicitando para poder luego hacer el proceso del delete. Entonces agarro y establezco acá prácticamente al file. ¿No? Listo. No hay nada más. Dígame. hay una compañera en sala de espera. Ah, ya. Muy bien. Estos chicos, a ver. Vamos a esperar. Ya. Ya. Entonces solamente necesitamos establecer la variable file para luego
ejecutar el comando que permite eliminar un registro. ¿No? Entonces, una vez que hacemos ese procedimiento, ejecutamos nuestro comando. Resultado igual a comando, así se llama nuestra variable, comando.ejecutar el query. Listo, ese es el eliminar. Ya me dicen si podemos continuar. ¿Qué tal? Me dicen si podemos continuar. Hasta ahí estamos haciendo el procedimiento para poder eliminar. Bien, continuamos, me dicen por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Podemos continuar? ¿Sí? No hay nadie, ¿no? Estamos todavía. ¿Cómo Sí, es? sí. Sí, Ya, sí, Sí. estaba muy sin bien. micrófono. Entonces, ya tenemos, ya acá vamos a crear nuestro, vamos a documentar. Entonces digo método, eliminar, ¿sí? Eliminar empleado. Listo. Se nos va siempre, ¿no? Empleado. Listo. ¿Dónde? Creo. Listo, ya tenemos ahí. Bien, tenemos ya este botón, como dijo los compañeros. Tenemos el registrar, tenemos el editar. Ahora vamos a hacer el listar los datos acá en el Data Grid View. ¿Ya? Porque los otros ya simplemente hacen proceso de limpiar el formulario y todo ese elemento. Ya se ha terminado, les voy a esperar acá. Ya está habilitado. Y Dígame. entonces ahí donde dice lista de empleados, ahí se va a mostrar, pero si usted dijo que no. Sí, O era después de hacer el proceso. sí, ahora vamos a llamar ese proceso, ese procedimiento que hemos hecho con etiquetas. A ese vamos a llamar para que se muestren los datos acá. Vamos a llamar ahora a ese procedimiento para que los datos se almacenen acá. ¿Ya? Y justamente eso estamos haciendo acá.
vamos a ir, seguimos en eliminar, esto termina acá, y bueno, sí, está ingresado. Entonces, vamos a crear y nos vamos a establecer, y tiene que retornar una tabla de datos. Ya, aquí que retornaba un entero, ¿no? Sí, decir, hubo digamos, el proceso de editar, el proceso de registrar, el proceso de eliminar. Ahora yo necesito una tabla donde voy a establecer en el Data Grid View. Ahora ya no es un entero que me determine ese elemento. Entonces acá yo le digo public, ya, por eso estoy estableciendo esta variable. Es el data table. Entonces yo quiero que me retorne una tabla de datos, ya, y le vamos a llamar listar empleado. Empleado modelo. ¿Ya? Y Dime. una pregunta, digamos, ¿qué pasa, digamos, al usuario le salió error en la parte donde ingresó los datos, digamos, ya no va a poder ingresar, no es que dijo que va a salir error, Sí. ya no le va a volver a mostrar, ya no le va a volver a mostrar o no, le muestra qué? que obviamente tiene eso, por ejemplo, aquí podemos aumentar. Entonces, por decir, error, eliminar, comuníquese, le decimos aquí. Comuníquese con el, digamos, centro de cómputo, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, en sistemas, dan el número más, ¿no? Comuníquese con el centro de cómputo y dan un número. Entonces, yo como usuario me sale el error, le llamo, tengo que comunicarme. Pero ya no abre este código. Imagínese, digamos, que hay un error en nuestro código, viene acá el error, así como esa ventana que aparece cuando nos da errores, el usuario no sabe qué va a hacer, no, qué he hecho, así, ¿no? No es el error de él, sino es error de código. Entonces se puede establecer eso, y si no, directamente, en vez de decir, podemos decir error eliminar empleado, comuníquese con él en centro de cómputo. Entonces simplemente le va a quedar ese error. Y si vuelve a hacer otra vez el error, hasta que corrijan ese problema que tenemos en código. ¿Quién tiene que solucionar? Es en este caso, nosotros. Son nosotros los encargados, así, ¿no? Bien, ahora acá ya no va a retornar un entero que me determina hubo conexión, se hizo el registrar, se hizo el eliminar, sino una tabla de datos que me permita, pues, prácticamente establecer ese elemento. Entonces me voy a crear esa variable, ese ya no va a ser un entero, me voy a crear esa variable, ya, entonces le voy a decir data table, ya, mi variable ahora es de tipo, ya no es entero, es una tabla, entonces le voy a llamar, digamos, data table, así, data table, resultado, así como vamos a manejar, resultado, ya, estoy creando una variable de tipo tabla, donde voy a vaciar todo. Entonces le digo new data table, ¿ya? Entonces, ¿qué va a retornar? En una tabla va a retornar datos en esta variable. Entonces, hago la conexión, ¿ya? Hacemos la conexión. Y siempre después de establecer esto, hacemos la conexión. ¿Ya? Aquí hacemos la conexión. Y bueno, igual, si es que no hay conexión, que nos establezca el tree, en este caso, el tree catch. Ahí, ¿ya? Y bueno, voy a dejar esta parte y hago el catch. Pero el catch ya tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a venir acá y ya es similar. El catch es como que para todos, ¿sí? Y aquí le vamos a decir control C y pues podemos copiar inclusive el resultado, ¿no? Que vamos a dar DT resultado, no vamos a cambiar ahí.
¿ya? Entonces el catch es para todos similar. Vengo acá y control V, voy a decir. Catch, error en este caso. Entonces, error al listar empleado, comuníquese con el centro de cómputo, ¿ya? Error al listar empleado, comuníquese con centro. Entonces, ¿cuál es la variable que tiene que retornar DT resultado? Entonces, aquí le digo DT resultado. Esa es la variable que tiene que retornar, si es que coge los datos en esa tabla. ¿Ya? Para todo establecemos ese proceso de control de excepciones. Me dicen si podemos trabajar en el tree. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Bien, me dicen si podemos trabajar en el tree. Bien, Muy bien. sí, Muy bien. Entonces, preparo el comando primero, así como esto, ¿no? Igualito. ¿Ya? Preparo el comando. Entonces, mi procedimiento se llama empleado, ya, acá está, ¿no? Hemos hecho eso. Lista, ¿no? Entonces ahí voy a llamar, por eso, como decía, y bueno, esto que hace con sus etiquetas va estableciendo, ¿no? Entonces, empleado, listo. Bueno, ahora no tenemos que coger ninguna variable, no debemos coger nada porque no solamente va a ser un select y tiene que llenar todos los datos a esta tabla que estamos creando prácticamente. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Ese SQL, vamos a decir data adapter, ¿ya? Estoy creando donde vamos a vaciar prácticamente los datos cogidos prácticamente de nuestro procedimiento. Data adapter, entonces le vamos a decir, vamos a llamarle SQL datos, ¿ya? Ahí va a agarrar todo. Tabla adapter, SQL datos, entonces digo acá new, ya, SQL adapter, perdón, SQL data adapter, y que coja el comando, así se llama nuestra variable. Entonces, ¿qué va a hacer prácticamente? Pues va a agarrar lo que es el procedimiento, que es justamente el select, ¿ya? dije, ese adapter
Sí, estamos una variable. estableciendo, es una tabla, o sea, para poder coger, estamos estableciendo, aquí es una tabla. Ahora me estoy creando una variable donde va a agarrar prácticamente, ¿sí? Los resultados que vaya a ejecutarse acá en el procedimiento, ¿no? Entonces por eso que coja en esto, ¿sí? Estoy agarrando en esta variable de tipo tabla también, data. Ahora le voy a decir SQL, miren, SQL datos, le dije prácticamente. Entonces, punto, fill, que se llene. Esto es lo que va a llenar prácticamente el Data Grid View, ¿ya? Y que me dé prácticamente estableciendo en DT resultado. Entonces, con esto estoy prácticamente llenando, ¿ya? Estoy llenando, pues, todos los datos que hace en el query prácticamente acá. Porque este hace, no es empleado esto, ¿no? Que se llama listar, que ya estoy mal. Empleado listar se llama, ¿no? Entonces, en nuestro procedimiento hace un select, ¿ya? Entonces, digo, data adapter, SQL datos, que coja los datos que se va a hacer en este procedimiento, que se ejecute prácticamente ¿no? este proceso, que sería el procedimiento almacenado, y llenarlo, y se va a llenar los datos para mostrar en el Data Grid View. Y el resultado más establecemos ahí como que satisfactorio. Estamos ejecutando, sí, estamos ejecutando nuestro procedimiento con esto. Ese fill es la fila, ¿no? Sí, llenar. Llenar. Punto fill. Es llenar. A la fila que va a estar con los datos Todo, que ya... todo. Entonces como que vacía todo del select, ¿no? ¿Para qué ese punto store procedure? ¿Dónde está? Donde dice command type Ya. store Ya. Esto primero estamos creando una variable para ejecutar un comando que se va a llamar command. ¿Ya? Entonces, en esto primero hago la conexión. Luego le digo el tipo de dato que va a establecer. Entonces me dice el nombre del procedimiento. Se llama listar. Ahora, este empleado listar, ¿qué es? ¿Qué tipo de dato es? Le estoy diciendo command type storage procedure. Es un procedimiento almacenado. Y si tú te fijas acá, por ejemplo, un procedimiento almacenado, ¿qué dice? Store procedure, ¿no? o sea que todos los ¿Qué datos tipo primero de se dato? almacenan y ahí ¿Esto qué es? Es un procedimiento almacenado. ¿Sí? todos los datos que se almacenen, digamos, al registrar en el C# se almacenan también en el SQL y de allá los trae a mostrar ahí al C# otra vez, ¿no? El query lo ejecuta acá con este enlace. Hacemos referencia al nombre del procedimiento acá y acá, bueno, en este caso directamente ejecutamos este query porque este simplemente hace un select. Entonces, todo eso estamos ejecutando acá, que se venga todo el select acá. Entonces, en esta tabla adapter y llenamos esos datos. Es como que ya podemos pues mostrar en el Data Grid View. Bien, hasta aquí ya tenemos todos los botones y bueno, prácticamente los métodos necesarios para poder hacer un CRUD del empleado. Alta, baja, modificación, bueno, estableciendo la parte de listar más, ¿no?
Bueno, ahora vamos a ir, en este caso, a la capa, vamos a ir, ya hemos trabajado en la capa modelo. Vamos a trabajar con la capa controladora, vamos a ver cómo controla, de qué manera hace el control la capa controladora, haciendo que el formulario envíe datos correctos. Bien, me dicen sí, podemos ir a la capa controladora. Sí. Muy bien. Venimos acá y nos establecemos en, bueno, esto cerramos y vamos a crear acá una clase. Hemos creado una clase para el modelo, ahora vamos a crear una clase para también, en este caso, para el empleado, que va a ser en la capa controladora. Decimos acá, clic derecho, agregar, ya, una clase. ¿Ya? Entonces decimos clase, que se va a llamar. ¿Ya? Entonces vamos a estandarizar prácticamente, en este caso, todo lo que estamos desarrollando. Entonces le voy a decir que se va a llamar empleado, porque es del empleado, y le voy a decir de la capa controlador. ¿Ya? De la capa controlador. ¿Ya? Ahí estamos. Así todas las tablas igual van a tener. ¿Sí? Todas las tablas van a tener su modelo, su controlador y su vista. Okay. ¿Ya? Entonces creamos, agregarle, ¿sí? Bien, ya tenemos esto, ¿sí? Bien. Vamos creando para cada uno de los métodos que hemos realizado de registrar, editar, eliminar y listar, vamos a crear también sus métodos en la capa controladora. Ya, vamos a venir acá, no sé si hemos completado, vamos a venir donde estamos, empleado modelo. Ya, acá hemos hecho, vamos a siempre documentar 1, 2, 3 y vamos a decir método, ya, en este caso, método listado, otros le llaman acá también data grid view, le dicen, ¿no? Es el método de listado. Ya, venimos acá, ahí estamos, ¿no? En la capa controlada. Bien, entonces vamos a crear para cada método que hemos hecho del registrar, también vamos a crear acá sus métodos. ¿Ya? Entonces digo public, igual vamos a hacer, en este caso, vamos a decir public static, igual vamos a retornar prácticamente un valor de si es que pues tenemos datos correctos. ¿Ya? Entonces digo static, vamos a retornar un valor entero. ¿Ya? Y le voy a llamar el método bien parecido, registrar, ya, empleado, así hemos llamado, ya, registrar, empleado. Ahora ya no modelo, sino controlador. Bien.
De acá, del formulario, se va a enviar prácticamente pues, el registro, estos elementos. Esos vamos a recepcionar prácticamente en este método, ¿ya? Entonces, yo le voy a decir, me va a enviar un entero que va a ser el file, ¿ya? Me va a enviar un string que va a ser el CI, ¿ya? ¿Qué más nos manda? Un nombre, ¿no? Un string que va a ser el nombre. Eso va a venir desde el formulario, ¿ya? Y me va a mandar un string que va a ser prácticamente el paterno, ¿ya? También nos va a mandar un string que es el materno. Pues todas las variables me van a mandar del formulario, ¿no? Entonces, materno. Me va a mandar un string dirección. Y finalmente, ¿qué nos va a mandar? Un entero celular, ¿no? Entonces, todos estos datos van a venir del formulario y vamos a enviar a este procedimiento. Este es el que va a controlar si realmente estos datos que me está viniendo del formulario son correctos. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo, me están enviando del formulario estos parámetros, ¿sí? Un file, CI, ¿no? Nombre, paterno, materno, dirección y el celular. Y para verificar que realmente estos datos que están viniendo con ese tipo de datos, porque la idea del controlador es que se envíe el tipo de dato correcto para los atributos de nuestra estructura. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces vengo acá y me voy a crear acá, perdón. Me voy a crear acá un objeto de nuestra clase empleado. ¿Ya? Entonces le voy a decir empleado con, en este caso, el modelo. Me voy a crear un objeto de la clase modelo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer pero le voy a decir modelo. Me va a dar error porque tengo que establecer la relación con la capa modelo. ¿Ya? Entonces el objeto se va a llamar, aquí primero haremos eso, ¿sí? No puedo coger esta capa porque, bueno, aquí me dice errorcito. Entonces vengo acá, ahí le vamos a establecer. Ahí. Entonces me dice, fíjense, entonces tienes que prácticamente establecer, agarrar la capa modelo. Sí, le digo, agarro y cojo y ya me va a poder, estoy enlazándome prácticamente con la capa modelo. ¿Ya? Entonces acá le digo, mi objeto estoy agarrando prácticamente ya mi modelo empleado, le voy a llamar objeto. Así. Vamos a hacer con esto. Objeto. Igual, new. En este caso, ahora sí ya puedo agarrar empleado modelo. ¿Sí? Si no, no me iba a dejar. Entonces tengo que establecer y poder acceder prácticamente, en este caso, a nuestro modelo, ¿no? A nuestra capa modelo. Bien, ahora sí, aquí de esta manera se verifica si realmente lo que me han enviado es correcto. ¿Ya? Entonces digo objeto. ¿Ya? Entonces le hemos dicho objeto. ¿Dónde está nuestro objeto? Ahí está. Objeto punto. Y bueno, ya tengo ahí el file, ¿no? File. Ya establecemos ahí file igual al file que está viendo. Entonces, tiene que aceptar, si no, pues vamos a tener el error. Entonces, en todo, le digo objeto,
ya, punto, ahí le decimos el CI, ¿no? Estableciendo ahí, objeto punto CI. Va a ser igual, pues, al CI que estamos estableciendo acá. Entonces, objeto punto nombre, ¿no? Tenemos nombre igual a la variable que estamos recepcionando. ¿Ya? Entonces, objeto, si no, no nos va a dejar. Objeto punto paterno igual a paterno. Objeto punto materno igual a materno. Objeto punto dirección igual a dirección. Y objeto punto celular igual a celular. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a venir acá. Y le decimos que retorne, si todo va, retornar, ya. Ahí le estoy haciendo referencia ahora al método ya de la capa modelo. Retornar objeto. Ahora voy a hacer uso de su método porque ya tengo acceso a la capa modelo. Entonces, retornar objeto punto, ahí tengo registrar empleado modelo. Cuando yo creo un objeto de nuestra clase empleado, yo tengo acceso tanto a sus atributos como prácticamente establecer, en este caso, a su método. Entonces le decimos retornar, ¿ya? A registrar empleado modelo, ¿ya? El objeto en el cual estoy cogiendo los datos del formulario. Ahí está. Ahora ya estoy enlazando. Entonces, todos estos datos que envíe a este método, el cual se va a hacer el enlace con el procedimiento almacenado. Eso es lo que hace simplemente la capa controladora. Establecer que sean los datos correctos que me envíen. Y si no, pues no va a enviar prácticamente. Me dicen si podemos establecer ahora para el editaria también. Hemos hecho registrar, vamos a hacer editar, vamos a hacer eliminar y vamos a hacer registrar. ¿No? Y si se fijan, un poquito voy a mover acá, ya en el empleado modelo, que viene estableciendo en cada uno de ellos, que viene un objeto, ¿no? Entonces, ese objeto es el que estamos enviando acá. No, ahí está, enviar ahí, y va a agarrar esos datos. Va a agarrar de la otra clase que hice. Esto es un objeto con todos los atributos, viene acá y recepciona, ¿no?
Por eso tiene también, es una variable de tipo de la clase empleado. Y bueno, ya hace todo el proceso. Bien, acá simplemente documentan ustedes, ya, acá, 1, 2, 3, ya, y dice, ¿no? Esto es realmente el método registrar. Ya, registrar. Todos los parámetros que establecer, ¿no? Me dicen sí, podemos hacer en otro método. ¿Me avisan? ¿Sí? ¿Podemos hacer? Puede ser un poquito más amplio, ¿no? Creo que ya han ingresado todos. Bien, muy bien. Entonces, igual, vamos a crear ya igual un public, ya, static, ya, igual in. Entonces, va a ser editar empleado controlador, ya, editar empleado controlador. Igual, ¿qué viene? Para editar todos los datos para que sean actualizados, ¿no? Igual viene todo para editar. Entonces voy a copiar esto que es lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Lo mismo, todos estos datos. ¿Sí? Igual, van a venir ¿para qué? Para ser prácticamente actualizados. Entonces control D, ¿sí? ¿Ya? Igual, vamos a crear un objeto, igualito vamos a crear un objeto que recepcione todos estos datos, ¿sí? Vamos a crear un objeto que recepcione todos esos datos, ¿ya? Igual, porque tengo que ir a modificar. Y bueno, lo único que le digo es retorno, ¿ya? Retornar objeto, punto, ahora voy a entrar a su método editar. Editar modelo y que mande el objeto. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos el editar. Me dicen sí, podemos seguir al eliminar. Y esa parte es parecida a lo de arriba, ¿no? Exacto. Solamente que cambia lo que es edit, en vez de registrar, editar, ¿no? Sí, exacto. Vamos a ir al método editar, ¿no? Para que haga un update. Y ese return es, digamos, si vamos a registrar más datos,
vuelve desde arriba o cómo Sí, es. para cada registro que hagas viene acá. Si es actualizado, viene acá. O sea, por cada registro. Para cada registro que hagas en el formulario, así actualices, prácticamente va a venir acá. Registres igual, para cada uno de ellos. Dependiendo qué proceso has hecho de registrar, de actualizar, porque haces uno a uno. Sí. Uno a uno. Editas, O sea, registras. usted dijo que el controlador es para ver si están correctos Exacto. los Mire, datos, ¿no? acá dice, tiene que venir un entero. Tiene que decir, y aquí, si no, por decir, viene un string que ahí nos da error, pues, no nos deja pasar, no nos deja que vayamos a establecer otros parámetros prácticamente y enviar el objeto. Entonces acá este es el que controla. Pero realmente lo que yo estoy recibiendo es un entero, un string, por eso pues, el parámetro por parámetro. Por eso se llama controlador. Controla que los datos que manda el formulario sean los correctos para que vaya al modelo y el modelo haga prácticamente nuestro procedimiento almacenar. Ya sea un insert, ya haga un update, un delete, ¿no? Bien, me dicen si Okay. podemos hacer el eliminar. Ojalá hoy día Sí, concluyamos con esta capa y vayamos y nos quedamos ya trabajando con el formulario. sí. Muy bien, venimos acá, ya, y vamos a, bueno, aquí también documentan, ya, tenemos acá, 1, 2, 3, ya, entonces método, y entonces acá editar, entonces, ya, muy bien, venimos acá, y vamos a crear otro procedimiento para eliminar, que es casi similar. Entonces vamos a decir public, igual va a retornar un valor en base, en este caso, al, y le digo eliminar empleado y es controlador. Estamos con controlador. Y bueno, para eliminar lo único que necesito es una sola variable, ¿no? Int by, nada más. No necesito más, no necesito todos los datos. ¿Ya? Entonces, esta, este configura, está, aquí estamos. Ya está. Public static int. Igual, nos vamos a crear un objeto, miren, bonito que está. Lo vamos a crear y simplemente vamos a agarrar el file. ¿Ya? Ahí. Creamos un objeto y bueno, ya agarramos el file. Nada más, debemos mandar ese elemento. Entonces, un retorno, ya, objeto, punto. Ahora voy a establecer lo que es el eliminar, ¿no? Voy a mandar el eliminar. Yo voy a mandar el objeto. Ahí. Ya, igual, van a documentar acá y le van a decir método eliminar empleado.
Bien, me dicen si podemos hacer listar. Sí. Ya, entonces decimos public, ya está aquí. Ahora ya no retorna un entero, un table, vamos a decir, un data table, ¿no? Vamos a, ya, no nos sale, bueno, vamos a establecer acá un data, escribirlo correcto. Entonces me va a establecer de que yo prácticamente pues habilite la librería, ¿no? Entonces acá le voy a decir listar empleado, ya, listar empleado, controlador. Bien, acá. Entonces me dice que pues haga el sistema. Sí. Sí, adicionamos esa librería. Bien, hay dos maneras de hacer acá. Vamos a hacer el proceso largo y corto. ¿Ya? Entonces, entre ellos es, obviamente me voy a crear un objeto, siempre me creo un objeto. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Y bueno, una vez que creo el objeto, prácticamente le voy a retornar acá, le voy a decir retorno. ¿Ya? Le voy a decir retornar objeto punto listar empleado. Justamente tenemos el listar empleado móvil. Pues algo más es enviar para que vaya a hacer el proceso de listado. ¿Ya? Estos dos se pueden reemplazar ya por dos elementos o por uno simple, perdón. ¿Ya? Lo mismo se puede hacer haciendo en forma directa. Return, acá le digo new, ¿ya? Entonces miren, esto estoy reemplazando. Return new empleado. Establecemos acá modelo, ¿ya? Pues vengo acá, punto, y le digo listar justamente modelo, ¿ya? Entonces, se puede reemplazar estas dos líneas de ejecución, donde creamos un objeto y le decimos que prácticamente que retorne el objeto, pero estableciendo ya al método listar empleado, ¿ya? Y estos dos pueden ser reemplazados con esta línea de comando que hace lo mismo, ¿ya? Cualquiera de los dos pueden utilizar. Hasta ahí. Preguntas. Entonces, ya hemos hecho la capa controladora que me permite pues hacer el control de los datos enviados del formulario, que sean correctos para que vaya al modelo y el modelo se enlace con el procedimiento almacenado. Ahora trabajamos los formularios, o sea, prácticamente el formulario del empleado, la capa vista. Sí, es ahorita, ¿no? Vamos a llamar. Dime, Y no sé si nos iba a poder dar unos minutos, me dijo, para lo de las notas. Sí, los que quieren, después de la clase, se pueden quedar.
Lo que pasa es que también tenemos exposición de física. Ya, si no, más tarde, ya, tipo 11 más o menos. Ok, Sí, sí, si no ahora, porque yo también después tengo clases. Yo tengo, por ejemplo, a las 3 de la tarde, entonces tengo tiempo todavía. Entonces, los que gusten, y si no, en la nochecita, no hay problema. Como les digo, el domingo también muchos han averiguado, se les ha avisado su nombre. Ya, ¿alguna consulta hasta ahí? Bueno, vamos a ver, no sé si está habilitado, espero que esté habilitado. Bien, muy bien, es 30, ¿no? Vamos a tratar de hacer todo. Está Jonathan, Catherine, Presente. Alejandro, Presente. Alan, Presente. muy bien, Patricio, Presente. muy bien, Mateus, Presente, ingeniera. Jocelyn, Luis David, Carlos Rodrigo, Presente, Inge. José Ramón, Presente. Salomé, presente, Inge. muy bien, Luis Bernardo, Presente, Inge. Sebastián, Eliezer, Sandro, Eduardo Heredia, Presente, Inge. muy bien, Luis Ángel Jiménez, Presente, ingeniera. ya, Damián, Presente, Inge. muy bien, Naidelín, Sebastián, Presente. muy bien, Noelia, Presente. Facundo, Etán, David, Cristian Rodríguez, Presente, Inge. Alejandra, está en el chat creo, ¿no? Me avisan por favor si está Alejandra. Ya, Ana Lucía, Presente, Inge. muy bien, Daniel, No, Alejandra. Daniel, Presente. Presente, ingeniera. Come tranquilo, ya subimos los Daniel, zapatitos. Presente. muy bien, Alan, Presente, ingeniera. Alan Gonzalo, Adalid, Presente, Inge. Alison, Presente, Inge. Kevin, Presente, Inge. Cristian, Torrico, Presente, Inge. muy bien, Ludwig, Presente, Inge. ya, Juan Misael, Presente en el chat digo presente, Inge. gracias, Dani Vera, Presente. muy bien, Bruno, Fabiana, Presente. perfecto. Entonces, bueno, no hay prácticas porque, pues, primero practiquen todo lo que estamos haciendo, porque ya va a venir su proyecto directamente. Entonces, el día jueves trabajamos totalmente lo que es el formulario y con eso vamos a verificar
todo lo que es el proceso de registro, modificación, eliminación prácticamente de esta estructura. ¿Ya? Quedamos acá entonces. Nos vemos el día jueves. Se cuidan mucho, jóvenes. Se cuidan mucho. ¿Ya? ¿Quiénes? Yo voy a estar acá. Sí, hasta luego. ¿Quiénes quieren, bueno, ver su nota? Me dicen, nomás se quedan, vamos a verificar, vamos a ver. Bueno, ¿y entonces nos quedamos o no? Sí. ¿Quiénes quieren? Me dicen, voy a abrir directamente ya todas las notas, que me digan quién quiere en este momento. Me dicen. Yo quiero ver Inge, por favor. Ya, muy bien. Ingeniero, una preguntita. ¿Su forma de calificación, por ejemplo, la nota de cada hito, entra a la nota del examen o hace un cálculo, una nota de los trabajos, sí, foros y examen? Sí, bueno, normalmente hago lo que son foros, exámenes y asistencia. Se calcula el 30% y el examen el 70%. ¿Ya? Esa es su forma de calificación, sí, entonces. Esta vez he tomado en cuenta 40% las prácticas y 60% el examen, ya que les ayudaba mucho para el proceso de calificación. ¿Ya? Claro, es que la mayoría de los docentes, creo que esta y una asignatura son las únicas que están calificando de otra forma diferente, ¿no? La mayoría hace la nota del hito entre el significativo o el examen, y al final se hace un cálculo con todos los trabajos y se pone la nota, ¿no? Claro, lo mismo de mí, pues, prácticamente. En mi caso, no me ayudó, digamos, que se califique los trabajos, me hundió más. Yo debería de verle nota. Sí, lamentablemente. No se entregaba sí, ingeniera, bueno, esa era mi duda. Un trabajo no se entregaba. Sí, ingeniera, es que, bueno, no estaba en mi casa, estaba de viaje. Los foros, por lo menos. No, sí, ingeniero. Eso quería decirle, y bueno, solo esa es la duda, ¿no? Yo sé de lo que trabajé, sé lo que no trabajé, no, tranquila por esa parte. Sí, los foros, pero y bueno, los foros, bueno, en este caso me gustaría mucho que lo hubiese realizado. Me fijé y está bien tu examen. Sí, ingeniero. No sé si le sirva como consejo para más adelante, pero vio que la mayoría sí captó la parte de Windows Form, pero no capta la parte esta del código. Sí. No sé si podría hacer tipo sus clases un poco más didácticas, más participativas, cosa de generar, ¿no?, ese interés de aprender, porque el Windows Form es un poco más didáctico, o sea, uno le nace ese interés. Incluso, no sé si revisó mi trabajo, hice más de lo que me pidió, no sé, porque a mí me gustó la verdad esa parte de Windows Form, y hay cositas que yo sé que obviamente no aumentan nota, pero demuestran, ¿no?, el interés del estudiante. Claro, pero no es todo Windows Form. Es también... No, claro, sí. No, yo me refería a tratar de hacerlo un poco más participativa su clase, para que uno pueda, qué sé yo, por más de que no sepa, participar y de esa forma Cristian, ¿no? O sea, en la parte de participación, digamos, sí o sí yo tengo que enseñar primero cómo se hace un CRUD de una tabla. O sea, primero yo tengo que enseñarles a hacer la conexión, cómo se hace el CRUD, así como les estoy enseñando. Y una vez que ya hagan, yo les digo, ahora sí hacen ustedes. En el aula les hago hacer. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces me dicen, hacemos esto, hacemos. Pero mientras yo no les enseñe, no puedo decir, ¿qué hago aquí? Por ejemplo, en mi caso, digamos, de la capa controladora. Chicos, ¿qué hago aquí? No sabemos, porque primero tienen que aprender a hacer el enlace y hacer un CRUD de una tabla por lo menos, y justamente estamos haciendo eso. ¿No ven? Entonces, una vez que ya sepan y cuando vean funcionar cómo se registra, cómo se edita, cómo se hace, y bueno, ya, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué ideas tienen? Entonces, ya les vamos dejando, porque ahorita sí yo les digo, digamos, hagamos un poco más participativo. Y yo les digo, ¿qué hago aquí? Me van a decir, obviamente, no sé cómo se hace, nunca he hecho
Usted enséñenos, me van a decir. Entonces primero hay que enseñar Claro. ese proceso. Por eso estoy yendo por partes, ¿no? Desde el procedimiento. Estoy yendo al momento. Claro, ingeniera. No, solo lo que yo le decía era una recomendación, ¿no? Así con todo respeto, porque mire los resultados. Pensé que iba a ser el único así con mala nota, pero no, digamos. Pienso que había que cambiar un poquito la estrategia. No, mira, hay muy buenos exámenes, Cristian. Hay excelentes. No es tan mal. Yo vi, pero yo vi puro 40, 60 y solo 2 personas 80. Era su examen nomás. Eso falta la parte, digamos, de procesuales. Eso era el examen nomás. No, claro, yo me refería al examen, porque obviamente ya presentando trabajo y todo, sube la nota, ¿no? Yo me refería al examen, claro. Porque ahí es donde uno ve el progreso, ¿no? Del estudiante, como quien dice, las cosas se miden en la cancha. Así que yo me basaba en eso. No, y justamente... No, solo era una recomendación, ingeniero. No te preocupes, como te digo, primero que enseñarles para luego, digamos, hacer la parte. Ahora, muchos me dijeron, revisemos y como su compañero que me dijo, mire, bueno, y eso es cierto, yo no hice, por decir, con clases, yo hice con estructura, pero he logrado resolver el problema, entonces necesito, sí, usted me puede considerar, entonces bueno, pero es la solución. Entonces lo importante es de que si digamos no pude con clases, porque ahora yo lo que me iba a las clases porque vamos a manejar clases, entonces hemos ido valorando todo ese aspecto de que digamos no hizo nada, o sea, como que examen cero, no, tampoco está así. Como alguien dijo, habían hecho con estructuras, otros habían hecho con estructuras array, entonces se han dado maneras. Entonces uno dice, bueno, el estudiante logra, no con las herramientas tal vez que no ha captado bien, pero las utilizó otras herramientas. Y eso justamente el sábado y llamaban y decían, y te considérenme porque tomaron, entonces de ahí que subió bastante sus exámenes. Claro. Aprovechando la oportunidad, ingeniera, me habló un estudiante para ver si podía ingresar a mi grupo de 3 personas, que no encontró grupo, quería saber si podría solo de 3, acomodarlo. Solo de 3. Es que ya somos 3 personas y él está sin grupo, quería ver si se puede no unir a nuestro grupo. Perdón, ingeniera, que lo interrumpa también a mi compañero. No sé si puede mostrarme, por favor, mi nota. Es que tengo que exponer también física. Ya. Sí. Vamos a ver este caso, Cristian. Depende quién está queriendo ingresar y qué están haciendo. ¿Ya? Entonces, Está bien, gracias, Inge. Vamos a ver entonces. Dime tu nombre, ¿ve? ¿Quién es? Daniel. Ana Lucía Saldías, por favor. Muy bien. Hola Patricia, hola profesor. Ajá, ¿qué pasó? Bien, ven mi pantalla, ¿no? Ahí estás. Sí, Inge. Porque según lo que yo tenía entendido, bueno, lo que nos había mostrado usted, tenía 60 en mi evaluación, si no estoy mal. Y en mis trabajos he entregado todo menos un foro, si no estoy mal. Lucía, estás Entonces, con 80. ¿Cuánto está en tu nota de...? 9 está, Inge. Ya, revisaré, voy a ver en este momento. ¿Ya? Sí, porque me parecía raro ya, que bien que me dijiste. tenga 9. Ya, bien que me dijiste, está correcto. Ya no sé qué pasó, voy a ver en este momento la planilla. Tengo la planilla. Yo también quiero saber. Primero iré con Ana Lucía. Ya, ¿Sí? iré con Ana Lucía primero. Ya, qué raro. Porque sí, me pareció raro. Yo dije, pero ¿por qué? Estoy revisando bastante. A ver, ¿dónde estamos?
ver, SIS Pro, vamos a ver acá. MMU está bien acá. Este creo que es 311, sí, este es. Uy, grave está eso, pero no puedo todavía ahorita. Sí. Ya, esto. EDA, no, esto no es. Este otro. ¿De dónde eres? ¿Cochabamba? ¿De dónde eres? De Santa Cruz, ingeniera. Santa Cruz, muy bien. Qué raro. Saldías, ahí está. Saldías Pozo, Ana Lucía Belén. Estás con 61. Este es tu examen. Pero, Estas son tus prácticas. Y ya, así. Yo voy a revisar. Y bueno, esto multiplica por 0.15. Porque sobre 61 multiplica por 0.15. Eso te va a salir. por 0.15. Exacto. Me sale 9.15. Ah, bueno, eso Ya. la universidad ya redondea. Nosotros ya no redondeamos. Eso te tiene que salir. Pero, Ahí está, me estás haciendo asustar. Ahí está. Este es 13 de 40%, eso es de los tus prácticos, sí, ¿no? sí, que nos debía entregar. Ya, está bien, ya. Muy bien, otra persona. Me ha Ya. asustado, me ha asustado No, mucho. gracias. Nombre. ¿Y de dónde eres? Y no, aquí de Santa Cruz igual. Nombre, no. Se lo multiplica ahí donde dice el 100, Heredia, Eduardo. Heredia, muy bien, ahí está. Estas son tus prácticas. Sí, se lo multiplica el... Sí, estas son tus era prácticas. Este es tu examen, 50. Examen. ¿Ya? Entonces, 70. Eso multiplica por 0.15. Sí. Ya, ya, está bien entonces. 10.5. Ya. Ahora no sé si la universidad se pone 10, 11, la verdad. Sí, no es que yo tengo un problema y no puedo ver ninguna de mi nota de ninguna materia, así que... Ya. Sí. Ahí está. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Muy bien, que les vaya bien. Yo me voy a mis clases. Hasta luego. Hasta luego. Chicos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ya me hicieron asustar. Yo dije, me equivoqué. Hice una consulta.